el cobrador. Grant no podría haber pedido un día más bonito para conducir. Apenas llevaba un par de meses trabajando para Uber en su tiempo libre, pero lo disfrutaba tanto que comenzó a dedicarle cada vez más tiempo, haciendo a un lado su otro trabajo como camarero. Había algo en la libertad de moverse por toda la ciudad que lo atraía. Es como tener un trabajo de oficina cuya vista cambia constantemente, Le había dicho a su madre. Sin embargo, ella no estaba del todo convencida, argumentando que la gente de hoy en día estaba mal de la cabeza. A pesar de la visión pesimista de su madre sobre el público en general, Grant pasaba cada vez más tiempo detrás del volante y conduciendo a contrarreloj. Comenzó con su trabajo a mediodía y recibió una notificación en menos de un minuto. En cuestión de minutos había llevado su Pontiac G6 blanco de 2012 frente al cementerio de Mason, donde su primer pasajero lo esperaba. Su relativamente poca experiencia le había enseñado a esperar lo inesperado y lo que sucedió a continuación fue inesperado. Tenía suerte de que su auto fuera grande, pues el hombre que lo aguardaba era excepcionalmente alto y corpulento, de aproximadamente 2 metros y con una musculatura muy pronunciada. Era un hombre negro de tonalidad clara y le parecía sorprendentemente atractivo. Grant no era gay, pero sabía reconocer un hombre apuesto cuando lo veía. En cualquier caso, tenía algo muy claro. No quería que su novia conociera a este tipo. En un principio creyó que aquel sujeto debía ser un modelo, y su atuendo de etiqueta lo hacía aferrarse más a esa suposición. El traje, la camisa y la corbata eran de color negro, lo que le daba un aire de funerario, aunque con mucha más clase. Sin lugar a dudas su traje debería ser más caro que el propio auto de Grant, tomando en cuenta el entorno. Grant supuso que había salido de un funeral. Aquel sujeto se inclinó y se acercó a la ventanilla del auto. ¿Eres mi Uber? Su voz era gruesa y profunda, una mezcla entre Morgan Freeman y James Earl Jones. ¿sí? Contestó Grant. Suba por favor. ¿Adelante o atrás? Preguntó. Como usted guste. El hombre recogió 2 grandes maletines negros que Grant no había notado y los colocó sobre los asientos traseros, mientras que él se sentó adelante. La aplicación me dice que se dirige a Milton Estates, ¿es correcto? Bueno, El hombre se detuvo por un momento, buscaba las palabras más apropiadas para transmitir su mensaje. la situación está así. Grant, te llamas Grant, ¿cierto? Él asintió, su nombre aparecía en la aplicación, así como una descripción del modelo de su auto. En realidad necesito a alguien que me lleve a varios lugares, no solo a Milton Estates. Obviamente voy a pagarte la tarifa que establece la aplicación por todos los viajes, más una propina de $100 por tu servicio. ¿Cuánto tiempo pensabas trabajar este día? La pregunta lo dejó sin palabras, no había pensado en ello. Honestamente no lo sé, supongo que un par de horas, no tengo una hora específica para iniciar y terminar. La verdad es que estaba jodido, recientemente había pagado la renta y un dinero extra le vendría muy bien en esos momentos. ¿De cuántos sitios estamos hablando? Por el momento, y esto podría cambiar a lo largo del día, pero por el momento tengo que ir a 3 lugares diferentes, pero las 3 direcciones están muy separadas entre sí. ¿Todos los lugares están en la ciudad? Preguntó Grant y el hombre asintió. Finalmente, Grant le dio una respuesta. Supongo que puedo hacerlo. Realmente necesitaba dinero y se puso en marcha. Grant se presentó ante el hombre, aunque él ya supiera su nombre, en realidad lo hizo para saber cuál era el nombre de aquel sujeto. Me llamo Lesasa. Respondió. ¿Lesasa? Repitió Grant y Lesasa asintió, al parecer se trataba de un hombre de pocas palabras. Nombre peculiar, nunca lo había escuchado antes. ¿Es africano? Grant nunca fue de las personas que se pensaran demasiado las palabras antes de decirlas, así que no reparó en la manera en la que había formulado su pregunta. De cualquier manera, su pasajero no pareció sentirse ofendido. No. Su origen es más viejo que cualquier lengua africana. Grant no supo qué responder, así que se limitó a asentir. En ese momento supo que se trataría de un viaje algo raro. Entonces,
Grant miró a través del retrovisor aquellas maletas que reposaban en sus asientos traseros. No quiero que te lo tomes a mal, pero tengo que preguntártelo ya que vamos a realizar varias paradas. No estás haciendo nada ilegal, ¿verdad? Quiero decir, no me malinterpretes, si vendes drogas o algo así es tu asunto, yo no voy a decir nada, no consumo a veces, pero no quiero involucrarme en algo así, ¿entiendes? Lesasa emitió una risa fuerte y cavernosa. No tienes nada de qué preocuparte, jovencito. Jovencito. Aquel hombre no parecía ser mucho más grande que Grant. Probablemente se trataba de una de esas personas con alma vieja, del mismo tipo que su novia decía ser. No estoy haciendo nada ilegal. No es que le preocupara realmente, pero Grant había aprendido que existen ciertos procedimientos y cuidados que deben respetarse en este tipo de trabajo, especialmente cuando alguien quiere ser llevado a varios lugares. Después de todo, los traficantes de drogas fueron los primeros en utilizar los servicios de Uber. Lesasa señaló la radio del auto. ¿Puedo? Preguntó. Sí, adelante. Contestó Grant. Puedes poner lo que quieras, escucho casi cualquier cosa. Lesasa encendió la radio, sin poner el volumen tan alto, y se desplazó por las emisoras antes de decidirse por un canal de rock clásico que Grant ni siquiera sabía que existía. El viaje continuó mientras la música sonaba de fondo. Eventualmente llegaron a la lujosa zona residencial de Milton Estates, en la que solo había casas con valor de millones de dólares. A pesar de haber pasado en repetidas ocasiones por el exterior del conjunto residencial, nunca imaginó que llegaría a verlo por dentro. El guardia que autorizaba el ingreso se percató de la presencia de Lesasa en el asiento del copiloto y abrió la verja inmediatamente, como si ya conociera al hombre y supiera exactamente la razón de su visita. No hubo conversación de por medio. Lesasa le señaló una hermosa casa ubicada en el centro de la subdivisión y le indicó a Grant que se detuviera. ¿En la acera de enfrente o en el camino de entrada? Preguntó Grant. El hombre de traje negro se limitó a encogerse de hombros con indiferencia, así que condujo hasta el camino de la entrada y se detuvo justo enfrente de la entrada principal. Su pasajero salió del auto sin mucha prisa, cogió uno de sus grandes maletines negros de la parte de atrás y entró a la casa. No llamó a la puerta ni tocó el timbre, ni siquiera comprobó si estaba cerrada. Simplemente ingresó con la seguridad de alguien que sabe que no tendrá problemas para entrar. Grant apagó la radio mientras esperaba. No era particularmente averso al rock clásico, pero el sonido comenzaba a provocarle un dolor de cabeza. Su pasajero podría encenderla en cuanto llegara, cosa que sucedió después de 10 minutos. Lesasa salió, cerró la puerta detrás de sí colocando la maleta en la parte trasera del auto y volvió a subir antes de sacar su teléfono del bolsillo de su saco. Grant sintió celos al ver un aparato tan novedoso. Siendo un aficionado a la tecnología, se sorprendió de no poder reconocer el modelo de aquel celular y se aseguró de grabárselo en la mente para investigarlo después. Luego de navegar a través de un par de pantallas, su pasajero se dirigió hacia él con las indicaciones para llegar a su próximo destino. Lo normal hubiese sido que Grant introdujera la dirección en el GPS para saber cómo llegar, pero conocía muy bien ese lugar, la Academia Higwood. Era un internado militar. En su infancia, sus padres amenazaban con enviarlo allí cuando se portaba mal. Se trataba de un lugar ubicado en el polo opuesto de la ciudad. Volvieron a la interestatal y Lesasa encendió la radio sin preguntarle. En ese momento estaban transmitiendo Running with the Devil de Van Halen y Grant sintió como regresaba el dolor de cabeza. La diarrea verbal de Grant volvió cuando estaban a medio camino y soltó una nueva pregunta inapropiada. Así que señor Lesasa. Comenzó. Solo dime Lesasa. Comentó el pasajero. Está bien, Lesasa, ¿a qué te dedicas o, mejor dicho, de qué se trata todo esto? Grant se arrepintió al instante de haber hecho la pregunta. ¿Sabes qué? No importa, no es asunto mío. Sin embargo, Lesasa se mostró perturbadoramente imperturbable y su respuesta dejó a Grant con más dudas. Soy un cobrador. Una respuesta con algo de sentido. Y no tienes por qué disculparte. La curiosidad es parte de la naturaleza humana. Así que un cobrador, ¿no sería más fácil para ti conducir tu propio auto?
La verdad no. Mi vehículo es muy ostentoso, único en su especie y como tal, es muy fácil de reconocer. Usar un conductor con un auto diferente cada día me permite ser más sigiloso y es más difícil que la gente me vea venir. Era una respuesta que le parecía extraña, pero conforme más lo pensaba más sentido tenía. Siempre habrá gente que intentará huir de sus deudas. Entiendo. Respondió Grant mientras la música de David Lee Roth sonaba de fondo. Supongo que trabajas para el gobierno. Lesasa sonrió de forma extraña y, aunque parecía la imagen exacta de alguien que aparecería en el anuncio de alguna colonia masculina, su expresividad le parecía desconcertante. No. Fue todo lo que respondió y Grant dejó el asunto así por el resto del viaje. 40 minutos más tarde estuvieron en las puertas de la academia militar, y al igual que con el guardia de Milton Estates, el custodio se limitó a asentir en señal de reconocimiento para luego abrir las puertas de metal electrizadas, dejándoles pasar. Grant aparcó en donde Lesasa le indicó y le dijo que solo tardaría unos minutos antes de recoger el otro maletín y se marchó. Grant volvió a apagar la radio y se frotó las sienes. Sintiendo un dolor más fuerte, lo adjudicó a su alergia. En los 15 minutos que aguardó su mente comenzó a darle vueltas a la última respuesta de su pasajero. No. ¿Qué vergas quiso decir con eso? ¿Qué clase de cobrador es este tipo? ¿Sus clientes eran mafiosos o algo así? Está claro que hay gente que intenta esconderse de los cobradores porque no tienen dinero para pagar sus deudas, pero los cobradores no suelen usar autos de gente random para esconderse. Estoy mirando demasiada televisión. Murmuró para sí mismo mientras intentaba ignorar el maletín que reposaba en el asiento trasero. Incluso siendo alguien con poco tacto sabía que hurgar en las cosas de su pasajero sería muy inapropiado, pero, ¿qué demonios guardaba ahí? Afortunadamente, su pasajero regresó antes de que el impulso fuera demasiado fuerte. Al igual que la otra vez, colocó el otro maletín en la parte de atrás, se acomodó y sacó su celular para consultar la siguiente dirección. Cuando Lesasa introdujo la dirección en el GPS, Grant no pudo ocultar su sorpresa cuando se percató de cuál era la ubicación. Eso es al sur de la ciudad. Exclamó. No puedo ir allí. Todavía estoico, Lesasa se volvió hacia él. ¿Por qué? Preguntó con voz grave. Mírame. A Grant le parecía obvio, pero este tipo parecía ser nuevo en la ciudad. Si te das cuenta de que soy blanco, ¿verdad? Grant no se consideraba racista en absoluto, pero había ciertas diferencias imposibles de ignorar. Nadie se mete en un barrio bajo lleno de negros sin una buena razón. Me van a matar en Tremont Heights, sobre todo si me dejas solo en el auto. Lesasa parecía reflexionar con seriedad la situación y estuvo a punto de responder cuando su celular comenzó a sonar. Puso un dedo en el aire para pedir silencio y contestó la llamada. Sí, señor. Ya voy al tercero. No. En absoluto. Tengo un excelente chofer. Sí. 2. No sé. Le preguntaré. Volvió a centrar su atención en Grant. ¿Puedes llevarme a otros 2 lugares después de Tremont Heights? Grant ni siquiera estaba seguro de querer ir al siguiente. Toda la situación comenzaba a parecerle muy sospechosa por razones que ni siquiera podía comprender. Lesasa pareció predecir su negativa y sacó de su bolsillo un sujetador dorado con una cantidad indeterminada, pero importante, de dinero. Grant se dio cuenta de que el billete más alto era de 100 y, si la mayoría de ellos fueran de la misma denominación, el sujeto podría tener 5 grandes en la mano. Con esa cantidad en la mano parecía quedarle claro que se trataba, en efecto, de un cobrador. ¿Qué te parece esto? Y si además de la propina inicial de $100, añadimos otros, no sé, $1000. ¿Era en serio? ¿Este tipo le daría $1000 por otras 3 paradas? ¿Estaba loco? No había manera en la que esto pudiera ser algo bueno. ¿Y qué hay de Tremont Heights? ¿En serio, hombre? ¿Alguna vez has estado allí? Lesasa volvió a centrar su atención en la llamada telefónica. Sí, señor. Lo hará. Sí, señor. Sí, señor. Se lo agradezco, señor. Sus deseos son órdenes, señor. Vivo para servirle, señor. ¿Vive para él?
Esto era un nuevo nivel de rareza insospechado para Grant, pero al final daba igual, necesitaba ese dinero. Grant se puso en marcha y se alejó de la academia. 30 minutos después de haber estado reflexionando consigo mismo, se convenció de que su incomodidad con el gueto no era más que la paranoia de un hombre blanco. Había noticias, prácticamente todos los días, de que alguien había sido asesinado en ese barrio por motivos que iban más allá de la raza. No tienes de qué preocuparte, estarás a salvo. Le dijo Lesasa, aunque Grant seguía sin estar tan convencido. Es fácil decirlo para ti, no te ofendas, pero eres un hombre de color, imponente y fornido. La respuesta no pareció incomodarlo y Grant dedujo que no era un hombre que se ofendiera con cualquier cosa. ¿Qué sucederá cuando entres y me quede solo? ¿Entonces estaré desprotegido? Lesasa encendió la radio como respuesta. El difunto Michael Hutchins cantaba sobre sus demonios internos y Grant suspiró. Necesito el dinero. En menos de una hora se adentraron al barrio que, al igual que Milton Estates, Grant nunca imaginó que vería por dentro, aunque por motivos diametralmente opuestos. El GPS los llevó a una construcción precaria, una casa con 2 habitaciones a lo sumo. El pequeño patio rodeado por unas vallas viejas no había sido podado en años. Jóvenes afroamericanos circulaban por la calle sin ningún destino en particular. Más adelante, se podían ver a unas niñas jugando a la rayuela y todo el ambiente parecía libre de tensiones, o por lo menos fue así hasta que vieron el auto de Grant. Podía sentir como todas las miradas se dirigían hacia él y esperaba que la visión de un hombre negro, grande y bien vestido saliendo de su auto fuera suficiente para desalentar cualquier interacción. Lesasa salió sin mediar palabra, cogió su maletín y se dirigió al interior como si fuera el dueño de la sucia choza. Grant miró nervioso a su alrededor, perdió la cuenta de la cantidad de las miradas que se dirigían en su dirección. Nunca se había sentido tan incómodo en su vida, tampoco había sentido el miedo que viene con la posibilidad de perder la vida. Relájate, te estás preocupando por nada. Se dijo esperando que realmente se tratara de una paranoia injustificada, pero cuando 3 jóvenes ataviados con la estereotípica indumentaria de un gángster negro se acercaron a su automóvil, ya no estuvo tan seguro. Grant intentó no mirarlos a los ojos. Por su mente pasó la imagen de su madre en su funeral diciendo: le dije que no trabajara como Uber. Invadido por el temor y el estrés, se olvidó de quitarse el reloj que su padre le había regalado. Se trataba de una reliquia familiar que valía más que todo lo que poseía junto, y para su desgracia, fue lo primero de lo que se percataron en cuanto estuvieron frente a su auto. Bonito reloj, blanquito. Le dijo uno de ellos para romper el hielo. Ajá, esa cosa me quedaría muy bien en la muñeca. El tercero tuvo una opinión diferente. No, yo lo vi primero. Miró directamente a Grant y se palmeó la cadera en señal de que llevaba un arma escondida debajo de la holgada camiseta. Grant dudaba de que fuera así, pero no era algo que quisiera comprobar. Mejor apúrate y entréganos el reloj, ese es el peaje que debes pagar por pasarte por aquí. El sudor se le acumulaba en la frente, Grant estaba helado de miedo pero seguía indeciso. Ese reloj significaba el mundo para él, hubiera preferido que le robaran el auto, pero era lo suficientemente valioso como para perder la vida por él. Su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo probablemente habrían dicho que no, pero no quería ser el culpable de perder la reliquia familiar y romper con la tradición. No sabía qué decisión tomar y, afortunadamente, no tuvo que decidir. ¿Hay algún problema aquí, niños? Grant se había disociado tanto que no se percató del regreso de Lesasa, pero tampoco lo habían hecho sus interlocutores, quienes dieron un paso atrás al notarlo. Los adolescentes se miraron entre sí, como para asegurarse de que todos estaban juntos en esto, y luego retomaron su posición con una determinación reforzada. Estaban en su barrio y se quedarían con lo que les diera la gana. Hermano, nos vamos a llevar ese reloj y si yo estuviera en tu lugar me retiraría. Respondió el primero. Te verás muy grande y todo eso, pero te aseguro que no te quieres meter con nosotros. Lesasa se dirigió hacia los jóvenes y ellos se pusieron en posición defensiva, listos para atacarlo a la menor provocación.
Cuando estuvo a unos cuantos metros de ellos, metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un reloj de oro. No lo podía comprobar dado el ángulo y la distancia, pero Grant podría jurar que era idéntico al reloj de su padre. Por supuesto, eso era imposible. El que tenía en su muñeca se trataba de un modelo clásico que ya era muy difícil, o incluso imposible, de conseguir, pero era innegable que se le parecía. Cuando los aspirantes a mafiosos vieron el oro, su lenguaje corporal cambió de inmediato y la situación pasó de un intento de robo a una especie de negociación. Lesasa los alejó del auto hacia el otro lado de la calle, sin dejar de mostrarles varias alhajas que sacaba de sus bolsillos. En cuestión de minutos, los chicos estuvieron cubiertos de tantos relojes, cadenas y otras joyas que era imposible que Lesasa pudiera llevar consigo sin hacer alguna especie de bulto en su ropa. Finalmente, les entregó su celular. Hicieron una fila y uno a uno, comenzaron a colocar sus pulgares encima de la pantalla, como si el aparato fuera capaz de tomar sus huellas por más imposible que eso sonara. Como buen aficionado a la tecnología, era consciente de que hasta la fecha no había celular en el mercado que pudiera hacer eso. Poco después, Lesasa volvió al auto y los adolescentes se alejaron a toda prisa, mucho más rápido de lo que se habían acercado, festejando y gritando mientras se alejaban. Al parecer habían salido satisfechos de la conversación. Grant encendió su auto y se puso en marcha, atrayendo nuevas miradas por la velocidad con la que salía del lugar, pero sin importarle en lo más mínimo. Cuanto antes salieran de la zona, para él mejor. La siguiente ubicación los llevó a un barrio de hombres jubilados con ancianos que apenas podían valerse por sí mismos, y gatos. Había muchos gatos en los alrededores. Como ya era de costumbre, Grant se detuvo frente al camino de entrada de una casita bien cuidada, con la apariencia de una casa de pan de jengibre hecha realidad. Sin mediar palabra, Lesasa salió, alternó de maleta una vez más y se dirigió al interior de la casa. Grant se sintió aliviado por el tiempo a solas y por la oportunidad de volver a apagar la radio. Nunca se había sentido tan irritado por alguna canción. Incluso el clásico de Charlie Daniel de Voluendo to Georgia le hacía crujir los dientes y eso que le encantaba la canción de niño. Pasó alrededor de 10 a 15 minutos antes de que su pasajero saliera de la casa, pero esta vez no estaba solo. Había bajado las ventanillas de su auto, pero aún así se le dificultaba escuchar qué era lo que estaba sucediendo al interior del hogar. Una anciana negra salió detrás de él, estaba llorando. Sollozaba, no paraba de hablar, estaba intentando evitar que se marchara. Completamente desesperada se puso de rodillas y le rogó apasionadamente por algo. Lesasa se volteó hacia ella, no se inmutó ante el estado de la mujer, pero parecía interesado en su comportamiento. Le dijo algo. Grant no pudo escucharlo, pero reconoció el timbre grave de su voz. De cualquier manera, sus palabras parecieron calmar a la señora. Volvió a mirarlo a los ojos y asintió con la cabeza sin dejar de llorar. Lesasa se dirigió hacia el auto de Grant y le hizo una seña con el dedo, parecía pedirle un poco más de tiempo. Acto seguido, ayudó a levantarse a la señora y le entregó su teléfono celular. Al igual que los chicos del gueto, la mujer colocó su pulgar en la pantalla y luego Lesasa, maletín en mano, la condujo al interior de la casa. Eventualmente, Lesasa regresó y se dirigieron hacia su último destino. Grant intentó iniciar una conversación antes de que aquel hombre se diera cuenta de que la radio estaba apagada. En esos instantes habría matado por un ibuprofeno. Entonces, ¿qué fue todo eso? Transcurrió un período de silencio lo suficientemente largo como para que Grant supusiera que no iba a recibir respuesta cuando Lesasa finalmente habló. A veces, las familias de mis clientes no reaccionan de la mejor manera cuando aparezco. Hay ocasiones en las que los familiares se ofrecen a saldar la deuda en lugar de ellos y, si bien hay amonestaciones por eso, no es algo que tengamos estrictamente prohibido. Grant lo reflexionó un momento. ¿Así que la anciana pagó la deuda? Lesasa asintió. Sí, y su marido tuvo que pagar la multa, pero la deuda de su hijo ahora está saldada y no tendrá que preocuparse por volver a verme.
A menos que decida hacer un nuevo trato con nosotros. Este tipo era espeluznante. Grant no podía decidir si aquel sujeto le caía bien o no, pero, por el momento, estaba feliz de estar de su lado. ¿Eres una especie de usurero? Lesasa, que miraba por la ventana, no contestó esta vez. Grant insistió. ¿Qué hay en los maletines? ¿Dinero? El pasajero se volvió por fin para mirarle. ¿Qué pasó con eso de, no es asunto mío? Y aunque tenía razón, después de todo por lo que había tenido que pasar hasta ese momento, Grant empezaba a creer que merecía un par de respuestas. Si todo estaba bien, ¿por qué se ponía tan nervioso cada vez que se cruzaban con un coche de policía? Si este tipo parecía llevar la bóveda de un banco y una joyería entera en los bolsillos de su traje, ¿qué demonios podría tener en los enormes maletines? A Grant le costaba tanto el mantener la boca cerrada que ni siquiera intentó contener sus pensamientos. Tienes razón, es solo que, no sé, con todos los objetos de valor que llevas contigo, no te preocupa en absoluto. Quiero decir, ¿y si esos chicos te hubieran apuntado con un arma? Se habrían arrepentido. Sonaba como el cliché de una mala película de acción, pero Lesasa lo dijo con un tono que, a pesar de ser tranquilo, escondía un importante nivel de confianza en sí mismo. Grant comenzaba a creer que probablemente no había muchas situaciones que aquel hombre no pudiera manejar, por lo que decidió dejar el asunto por la paz y continuó con su viaje en silencio. Percatándose de que necesitarían gasolina para completar el viaje, Grant se desvió a una gasolinera. Su pasajero movía la cabeza al ritmo de The Bollinger Heart de los Beatles mientras él permanecía de pie, viendo cómo se movían los números de la abastecedora de gas. Fue en ese momento cuando Lesasa recibió una nueva llamada de quien parecía ser su jefe, y vio cómo su copiloto apagaba la música al instante. Grant no pudo escuchar lo que se dijo en la llamada, pero de cualquier manera lo supo al subirse de nuevo al automóvil. Cambio de planes. Dijo Lesasa. Sigue siendo la última parada, pero necesito dirigirme a un lugar diferente. Grant se limitó a encogerse de hombros, ya no parecía importarle nada a estas alturas. ¿De acuerdo? Dijo mientras encendía su GPS de nuevo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y una vez más el GPS fue innecesario, conocía muy bien esa dirección. El 400 de Mountain Crest Lane. ¿Qué vas a hacer ahí? Lesasa no parecía entender su pregunta. Creí que ya lo habíamos dejado en claro. Respondió el hombre con indiferencia. Labor de cobranza. Grant sabía que solo podría tratarse de una preocupación irracional, sería mucha coincidencia, pero aún así tenía que asegurarse. Ahí hay un complejo de departamentos. ¿A qué apartamento vas a ir? No tienes que preocuparte por eso, simplemente aparca en la parte de enfrente, como lo hemos hecho hasta ahora. Grant sacudió la cabeza en respuesta, no avanzaría ni un centímetro hasta que obtuviera las respuestas que buscaba. Mira, hombre. Su tono era mucho más duro de lo que probablemente era prudente utilizar. Conozco a alguien que vive en ese complejo y hasta que me asegure de que no es esa persona a quien buscas, bueno, no me voy a mover y tendrás que buscarte otra forma de transporte. Lesasa sacó su teléfono y miró la pantalla. Grant. Empezó con frialdad. A menos que tu conocido se llame Tracy Masters, no tienes nada de qué preocuparte. A Grant se le fue el color del rostro cuando escuchó el nombre de la mujer con la que había estado saliendo en los últimos 6 meses. Era una locura, una maldita casualidad del destino que no tenía sentido y Grant simplemente se quedó congelado en su asiento. Los siguientes segundos pasaron como minutos mientras que su mente intentaba asimilar la información. ¿Por qué? Balbuceó. No entiendo. Ella no necesitaba dinero. Procedía de una familia adinerada y, aunque lo hubiera necesitado, no le hubiera sido difícil conseguirlo ya que se trataba de la persona más talentosa que Grant había conocido en su vida. Además de tener una voz impresionante, dominaba tantos instrumentos que ni siquiera podría contarlos con los dedos de la mano, pintaba, esculpía, creaba piezas abstractas alucinantes. Escribía hermosas poesías y perspicaces relatos cortos.
Siendo una persona con tal combinación de talentos, Grant se quedó perplejo ante la duda de que podría haber necesitado ella de aquel extraño usurero. ¿Por qué? ¿Qué podría necesitar de ti? Me doy cuenta de que la conoces. No deberían haberte puesto en esta situación, pero los entes del destino encuentran su diversión provocando este tipo de acontecimientos. ¿Qué fue lo que le diste? ¿Cuánto te debe? Grant se había decidido a no llevarlo hasta el apartamento de su novia, pero, aunque no lo hiciera, sabía que aquel hombre terminaría dando con ella. Tenía que averiguar cómo podía terminar con eso, en ese momento, así le costara $1.000.000. ¿Desde hace cuánto que sales con Tracy Masters? No sabía qué sentido tenía la pregunta, pero le parecía un buen punto de partida. Después de todo, no era prudente pelearse con aquel sujeto antes de llegar a alguna especie de resolución. Alrededor de 6 meses, ¿por qué? Me permite determinar tu punto de vista. ¿A qué te refieres? Si la hubieras conocido hace 5 años, te habrías encontrado con una persona totalmente distinta. Por supuesto que era una persona completamente distinta, todos lo éramos hace 5 años, todas las maravillas que es capaz de hacer suelen venir de toda una vida de práctica y dedicación. Aunque también hubiera sido imposible alcanzar tal nivel de habilidad sin el talento natural que ella tiene. La respuesta de Grant provocó una nueva ronda de estridentes carcajadas en su interlocutor. Nadie tiene talento natural. Los magníficos dones de tu novia son solo eso, dones. Lesasa hizo una pausa para corregirse. No. Eso no es exactamente exacto. Los dones se adquieren de manera gratuita y aleatoria, mientras que las habilidades que ella ostenta tuvieron un precio. ¿Precio? Murmuró Grant. ¿Cuál fue el precio? Me temo que esa es información reservada, solo disponible entre cliente y prestamista. Pero, Grant no se dejó disuadir con facilidad. dijiste que la deuda puede ser pagada por alguien más, por un familiar. Ella es prácticamente parte de mi familia, espero que algún día se convierta en mi esposa. Lesasa guardó el teléfono en su saco y suspiró. Si bien es cierto que puedes cubrir lo que es la deuda en sí, tú no podrás afrontar la amonestación. Esa tiene que venir de otra persona. ¿Alguien más? No lo entiendo, no tiene sentido, ¿me puedes decir de una vez por todas de qué se trata todo esto con exactitud? Dime qué es lo que tengo que hacer. Grant no sabía en qué momento había traspasado los límites de la realidad racional. Pero una cosa era clara. Estuviera loco o no, este tipo hablaba en serio. ¿Y si todo se tratase de una broma? Quizá le habían tendido una trampa. Hasta ahora no había visto alguna cámara escondida. Lo que sí había observado en ese día fueron una larga serie de rarezas que le hacían considerar la descabellada respuesta de aquel sujeto. Por más en serio que lo hubiera dicho, no dejaba de sentirse como una locura, aunque él mismo siempre hubiese creído en un mundo que va más allá de la mera existencia terrenal. Ya sea que lo denominaran el cielo, la otra dimensión o el reino de los espíritus, Grant tenía la firme creencia de que la humanidad no podría tener una perspectiva completa de la existencia hasta después de la muerte, y ni siquiera entonces estaba seguro de que pudiéramos conocer todos los misterios que se nos permanecen ocultos en vida. En conclusión, yo estaba frente a un hombre con problemas mentales, yo estaba frente a un cobrador del infierno. Ninguna de las dos opciones era mejor que la otra. De ser un loco, ¿qué pensaba hacerle a Tracy? ¿Y si lo que él consideraba como recuperar su alma significaba un asesinato? ¿Había estado matando gente todo el día? Y luego estaba la otra posibilidad. Si todo lo que había dicho Lesasa era cierto, ¿podría dejar que aquel demonio se llevara su alma? Grant no se consideraba un hombre especialmente religioso, pero creía en la existencia del alma, lo creía hasta el punto de no tener ninguna duda. Así que, siguiendo ese curso natural, tuvo que preguntarse, ¿estaba dispuesto a cambiar su alma por la de ella? Grant nunca se había planteado una pregunta tan metafísica y le sorprendió la rapidez con la que se había decidido. Sí. Amaba a Tracy más que a nada ni nadie. La quería más que a sí mismo, y con ese pensamiento en mente ya se había decidido.
Una vez resuelto lo anterior, no sabía quién más estaría dispuesto a ofrecerse para saldar la deuda. Dicho esto, no tenía ni idea de quién más estaría dispuesto a hacer semejante sacrificio. Sus padres vivían en Francia y él no tenía ni idea de cómo ponerse en contacto con ellos. Por las historias que había contado sobre su familia, no eran particularmente amorosos ni sentían un verdadero cariño por ella. Grant se devanaba los sesos, pero no se le ocurría ninguna persona a la que pudiera dirigirse para pedirle algo así. ¿Y bien? Preguntóle Sasha tras varios minutos de silencio. ¿Está bien? Dijo Grant con sombría convicción. Lo haré. Y para cubrir la penalización, ¿tienes a alguien en mente para eso? Sí, Mintió Grant. sé quién puede hacerlo. Iremos con él ahora mismo. Bien, Comentóle Sasha con un grado de sorpresa que Grant no había oído en su voz. esto es definitivamente un giro inesperado de los acontecimientos. Un giro muy afortunado para la señorita Masters. Grant puso el G6 en marcha y salió de la gasolinera sin ningún destino en mente, pero con la esperanza de ganar el tiempo suficiente para pensar en algo, en cualquier cosa. ¿Cuál es tu deseo entonces? Preguntóle Sasha cuando entraron en la interestatal. Grant no tenía ni idea, ni siquiera había pensado en ello. Entonces, con una repentina ráfaga de inspiración, se le ocurrió algo. Deseo que nadie más tenga que entregar su alma para resolver este tipo de situaciones. No, espera. Deseo, no solo que nadie más tenga que renunciar a su alma, sino que yo tampoco tenga que hacerlo. Sí, ese es mi deseo. Grant esbozó una sonrisa de satisfacción que el otro hombre correspondió con una propia sonrisa sarcástica. Bueno, supongo que esas raras excepciones que te mencioné no son tan raras después de todo. Eso, me temo, es una de las cosas que no puedo hacer. Eso o ampliar el periodo de pago. Por desgracia ese tipo de deseos están fuera de mi control. Pero sigue pensándotelo. No hay prisa porque tomes tu deseo, no en lo que a mí respecta. Pero sé consciente de que la cuenta regresiva ha comenzado a correr. Metió la mano en su saco y tomó el celular que le había parecido tan atractivo, pero con el que ahora no quería tener nada que ver. Sin apartar los ojos de la carretera, Grant trató de fingir que no se había percatado. Pero no importó, pues Sasha sostuvo el teléfono frente al volante. Necesito que pongas tu pulgar en el centro de la pantalla durante 2 o 3 segundos, si no es mucha molestia. ¿Por qué? Preguntó Grant. ¿Cuál es el propósito de eso? Es tu contrato, ella sellará el pacto, ya sabes, no hay dos iguales. Creí que utilizaba pergaminos de cuero en los que la gente firmaba con su sangre o algo así. Sasha se volvió a reír. Hubo una época en la que el procedimiento se realizaba de esa manera, pero hace tiempo que los procedimientos cambiaron. Estamos en la era de la tecnología, a nadie le conviene quedarse rezagado, ¿cierto? Quizá desees tener tu propio lote de dispositivos con la tecnología que ningún ser humano podrá tener en siglos. Me he percatado de tu interés por mi celular, pero te aseguro que su tecnología no es nada en comparación con lo que se está por venir en los años, o aún mejor, en los siglos que están por venir. Estamos hablando de dispositivos antigravedad, armas sónicas, manipulación del clima, pídelo y serán todos tuyos. Agitó el teléfono para llamar la atención de Grant. Pero antes de hacer realidad cualquier cosa, necesito que coloques tu pulgar en la pantalla. Grant se dio cuenta de que ya no podría aplazar lo inevitable y retiró una mano del volante para colocar el pulgar en la pantalla. Su mente no dejaba de considerar alguna solución. La desesperación abrió paso al estrés, el estrés al miedo, y el miedo al pánico, y finalmente surgió algo. Comenzó como uno de los tantos pensamientos intrusivos que se habían cruzado por su mente, pero después de un rato fue lo único en lo que pudo pensar. Le asustaba muchísimo, pero al mismo tiempo logró ignorar el hecho de que su acción implicaría el final de su vida. Los abrumadores sentimientos de amor que tenía por Tracy actuaban como su mayor motivación y cada vez que las dudas comenzaban a resonar en su mente las acallaba con la imagen de su cara, su cuello, sus labios, la forma en la que su piel se sentía bajo su mano.
Su constante negación a considerar la efectividad de su decisión le hizo ignorar varias cosas, entre ellas, que estaba tratando con un demonio inmortal. Grant siguió adelante con su plan. Después de todo, el punto de no retorno fue cuando puso el pulgar en aquel aparato infernal. Sabía que su pasajero decía la verdad, era el momento de la hora o nunca. El Pontiac había rebasado los límites de velocidad y estaba por llegar al puente Carry que, en su punto más separado del suelo, estaba a unos 400 o 500 metros por encima de un barranco vacío que había debajo. Cuando llegaron al centro del puente, Grant frenó en seco y los maletines se estrellaron contra el respaldo de los asientos. Con la tranquilidad que lo había caracterizado desde que se conocieron, Lesasa le preguntó: ¿Qué hacemos aquí, Grant? Él respiró hondo antes de volverse hacia su pasajero infernal. Mi deseo, Lesasa asintió. bien, deseo que el puente Carry desaparezca. Lesasa expulsó una sonrisa socarrona. Sé lo que intentas hacer, patético. En menos de un segundo ya estaban cayendo, el repentino golpe de la gravedad, haciéndolos caer al barranco en caída libre hizo que Grant fuera empujado hacia arriba, el cinturón de seguridad evitó que se golpeara de lleno contra el techo del auto. Se aferró al volante con fuerza y cerró los ojos, no quería que la última imagen que tuviera del mundo fuera la de aquel demonio a su lado. En lugar de eso, prefirió pensar en el beso más dulce y tierno que compartió con Tracy. Esa fue la última imagen que procesó en su mente antes de que el auto se estrellara violentamente contra el suelo y explotara en una enorme bola de fuego. Era un día precioso para conducir. Lakeisha solo llevaba una semana como conductora de Uber, pero ya había tenido la oportunidad de conocer a mucha gente genial. Toda la experiencia le había resultado mucho más positiva de lo que su familia le había comentado. Había un clima fresco en el exterior, las ventanillas del auto estaban abajo y Lakeisha disfrutaba de la brisa en su cara mientras se acercaba al cementerio. Cuando vio a su primer pasajero del día, su corazón comenzó a latir con fuerza y se ruborizó. Intentó calmarse para evitar las temidas y embarazosas manchas de sudor. Tenía que ser el hombre más apuesto que había visto en su vida. Sabía que ella misma era poseedora de su propia dosis de belleza, había varios hombres que siempre intentaban ligar con ella, pero, maldita sea, no había manera en la que ella pudiera estar en la liga de aquel sujeto, era sorprendentemente hermoso. ¿Eres mi Uber? Su voz era gruesa y profunda, ella podría haberse derretido en su asiento en ese momento, y su cerebro demoró varios segundos en encontrar las palabras que necesitaba. Apenas pudo asentir con la cabeza en forma de respuesta. ¿Adelante o atrás? Preguntó. Esta vez pudo responder con más rapidez y esbozó la sonrisa más sexy que pudo dibujar en su rostro. Oh cariño, siéntate aquí conmigo. Palmeó el asiento frontal vacío y rezó porque no fuera gay. El tipo era enorme y cuando le devolvió la sonrisa, Lakeisha estaba segura de haber encontrado su alma gemela. Apenas prestó atención a los maletines que había colocado en los asientos traseros, era incapaz de separar su mirada de la cara y los ojos perfectamente esculpidos de aquel hombre, cuerpo que había sido complementado con un elegante traje ajustado. El hombre señaló la radio cuando se introdujeron en el tráfico y Lakeisha asintió. Tú serás el DJ por hoy, hermano. Encontró una estación de rap que Lakeisha nunca había escuchado, algo que se le hacía bastante extraño, pues creía conocerlos todos. En ese momento sonaba Dance with the Devil de Immortal Technique y Lakeisha levantó una mano para moverla al ritmo de la canción. ¿A dónde vamos, muñeco? Preguntó una vez que estuvieron en la interestatal, pareciendo haberse olvidado de la aplicación. El pasajero sacó un novedoso teléfono móvil y le dio la dirección. Luego de haberle manifestado su necesidad de ir a varios lugares, y tras la efusiva respuesta positiva de su conductora, le proporcionó la primer dirección. Vamos al 400 de Mountain Crest Lane, es un complejo de apartamentos. Lakeisha no podía ocultar su sonrisa, sin duda sería un día divertido. Sí, guapo. Sonrió.
Yo sé dónde queda. Abróchate el cinturón.